Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Qué grato ver la iglesia así un día domingo en la noche. Amén. De repente hoy día estábamos hablando, no, si en la noche la gente que no vuelve, vuelve, amén. ¿O será por el tema? Les gusta les gusta el escándalo. Como dije que iba a hablar de micromancia, no, mejor no, ¿cierto? ¿Da miedo, da susto? Algunos saben qué es la micromancia, a lo mejor no sabe qué es la micromancia, pero es consultar a los muertos. No vamos a hablar explícitamente de ello, pero siguiendo el tema de esta mañana, estuvimos hablando, ¿qué no estuvo en la mañana? ¿Qué no estuvo en la mañana? Ok, para hacer una pequeña aclaración un poquito. Estuvimos hablando acerca de las guerras, la guerra espiritual o la guerra del mundo demoníaco, que decía justamente, partimos el sermón en la mañana hablando de que no ignoremos sus maquinaciones. El gran error de la iglesia y el gran error muchas veces de estos púlpitos, no digo de este, sino de algunos púlpitos, es donde se planteó la idea de que por el hecho de ser creyente ya estamos al otro lado, no nos preocupemos de Satanás, olvidémonos, somos victoriosos, siendo de que es un mundo obviamente constante, porque yo le voy a decir, hoy día lo vamos a tocar, usted mientras más se comprometa a Cristo, más ataques tendrá de Satanás. Y hay gente que piensa que, soy cristiano, voy a servir y voy a estar bien. No, con mayor razón van a venir ataques. En la Biblia nos quedaron registrados algunos ataques de Satanás a creyentes de aquel tiempo. Hasta el mismo Cristo también fue atacado o tentado, si le hablamos de un ataque, tentado por Satanás. Y dice la Biblia que muchos piensan que fue tentado 3 veces. No, dice que muchas veces quiso hacer caer Satanás a Cristo. Solo quedaron registrados 3 ataques como tal, pero muchas veces en la Biblia, que no está mencionado, pero lo dice que fue tentado justamente eh, por Satanás, aunque también me gusta un versículo que vamos a estar hablando de eso, que dice Satanás que por un tiempo le puso, dice, lo vamos a leer, dice, por un tiempo Cristo lo tentó. Y eso quiere decir que los ataques satánicos en la vida de los creyentes no es algo constante, es algo de tiempo. Y eso yo lo he podido ver en el ministerio muchas veces, que cuando hay un ataque de cosas extrañas, situaciones, conflictos matrimoniales, conflictos en jóvenes, siempre es una oleada. O sea, nos enteramos de que este joven cayó, a la semana el otro y a la semana el otro. Un matrimonio está en pelea y nos enteramos que ese, y en 2 semanas el otro y el otro. Y así siempre Satanás. Y después desaparece por 6 meses y todos felices, contentos, espectacular, y nos relajamos. Pero el Señor demanda justamente de nosotros el estar bien parados y resistir al diablo, los decía en la mañana el texto, resistir al diablo y él huirá de vosotros, pero para poder resistir había que tener toda la armadura, no una parte de la armadura de Dios, dice Efesios 6, toda la armadura de Dios para resistir el día malo. Entonces, por eso vamos a seguir hablando un poquito más, pero mirando, teniendo una mirada más de solución, más que de explicación. En la mañana vimos un poquito de cómo Satanás muchas veces actúa, vimos muchos pasajes bíblicos, que corté varios, pero también hablar de, que me preguntaron, por eso quise hablar un poquito de la migromancia, pero muy poquito quiero hablar, no quiero gastar el tiempo ahí. ¿Sabemos que no hay que consultar a los espíritus? ¿Lo sabe? Así que usted nunca se ha leído el tarot, no ha leído el horóscopo en el diario. A ver qué me dice hoy día, soy Capricornio, va a ver, y puso la radio ahí en el auto. No, usted no, otros, ¿sí? ¿No le leyeron la mano algún día en el centro? En mi casa me la leen todos los días y por si acaso. Algunos van a entender el chiste, otros no. Pero, ¿sí o no? Entonces, solamente hacer una mención, y para eso quiero un par de versículos nomás, porque no quiero dedicar mucho tiempo a eso, pero para que quede una base, mi hermano.
No abra puertas a Satanás ni al mundo demoníaco. Si usted ha abierto una puerta, si usted un día en su vida consultó a los muertos, si algún día se leyó las cartas, si algún día se tiró el tarot, y así si algún día tiró restos de vela en un lavatorio, si empezó a mirar el café, oye, ¿qué me dice el café? Por ahí lo hicieron, ¿por qué se ríen? Siempre, o sea, hay cada cosa que yo he experimentado y he escuchado de la gente. Hay algunos hermanos aquí que regalan fotos pero le cortan las puntas. Y 3 puntas, ¿por qué no la otra? ¿Por qué el día martes? ¿Por qué el día viernes se hacen conjuros y no otro día? Todas esas cosas las hemos escuchado por tiempo. A veces no le dedicamos el tiempo a estudiar, pero la Biblia sí nos habla acerca de eso. Y a veces los cristianos somos seducidos y hacemos una mezcla entre esto y esto otro. E inclusive vamos ahí, ¿les parece que vamos a la palabra de Dios? Primero, dejemos claro, esta es una introducción, no es parte del sermón, pero dejemos una introducción ahí en el libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 18, una base cimentada. Deuteronomio 18. Versículo 10. A propósito, les voy yo lo he dicho en otros cultos, pero usted no sabe que nuestra constitución, la constitución, ¿le gusta la constitución? ¿La quiere cambiar? Así algunos quieren. Quizás que ahora cambien esta parte, pero dentro de nuestra constitución chilena, bajo las leyes que amparan nuestro país, está prohibido la nigromancia, la adivinación y el tarot por ley. Y usted ve a las autoridades fiscalizando a todos estos que leen el tarot, pero sí veía a la iglesia fiscalizando porque si se pone mascarilla o no se pone mascarilla. Y no hay ninguna ley en toda la ley de todo esto que apareció de la pandemia, y lo más bien que fiscalizaban. Y yo te digo, y esas cosas que por leyes deberían fiscalizarse, no se fiscalizan, pero posiblemente en esta constitución nueva van a decir que está aprobado todos los que hagan adivinación. Bueno, será. Versículo 10 dice, le invito a leer conmigo, versículo 10 y 11, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Hay hasta canales de televisión, que yo el otro día me estaba escuchando uno ahí donde, no me acuerdo el canal del cable, donde había una señora rubia que supuestamente los espíritus se comunican con él. He visto otro también que va manejando un Uber y mientras se sube el pasajero del Uber le empieza a decir por el vidrio, hay una presencia que me dice que tú perdiste a un ser querido en el año tanto. No sé si lo han visto ustedes por ahí, algunos de usuarios de redes sociales. Y a la final todo eso se normaliza y creemos que es normal dentro de la vida de las personas. Y no es así. Yo sé que la desesperación de cada uno de las personas en el mundo, lo que más anhelan, y no sé si usted piensa igual, yo creo que sí, que todos quisiéramos por un o a veces momento querer poder tener contacto con un ser querido. Y eso no es que sea medio demoníaco. Si usted me preguntara, hoy día, después de que no tengo a mi abuela, ¿me gustaría volver a hablar con mi abuela? Que no. Yo sí. Sé que un día voy a poder hacerlo. Y eso fue lo que dijo los hermanos de Lázaro, ¿se acuerda? Yo sé que en el día postrero lo vamos a hacer. Yo creo que, y tengo la fe, que así va a ser con mi abuela. Voy a poder hablar con ella.
Pero si uno quisiera tenerla ahora, y hay mucha gente que en desesperación por querer escuchar, por poder retomar eso, están dispuestos a ir a estos famosos medios que les pueden comunicar mensajes y cosas. Y a la final es un mundo oscuro, demoníaco, que Satanás trae al mundo. Levítico 19. Por tiempo no lo voy a leer, pero hay un versículo en Ezequiel, en Jeremías también hay otro, donde dice que no consultemos al horóscopo textual. Levítico 19, versículo 31. Dice, no volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Versículo 27 del capítulo 20. Y el hombre o la mujer que evoca el espíritu de muertos os entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será. ¿Entiende lo que sucedía en los tiempos antiguos cuando lo pillaban a usted consultando a un ser querido muerto o preguntándole a un adivino? El pueblo lo agarraba, lo llevaba fuera del campamento y lo apedreaba. Segunda de Reyes, capítulo 21. Versículo 6. Aquí este texto está hablando del rey Manasés. Y en el versículo 6, mire lo que dice. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. El rey Manasés estableció que hubieran adivinos en la nación de Israel, que llegó inclusive a poner su hijo sobre el fuego, en sacrificio, como lo hacían algunos pueblos paganos, poniendo niños sobre, bueno, hay varias sobre el fuego, y en otros casos ha escuchado usted hablar de Moloch, uno de los dioses de los pueblos paganos, donde por debajo de los pies tenía una caldera, se llenaba de fuego, y Moloch, este dios, se ponía al rojo vivo, y venía la gente y ponía a los niños sobre los brazos ardiendo, para que su Dios les dijera cómo iban a ser las temporadas que vienen. Es increíble, y hoy día, de una u otra manera, quizás muchos padres consultan el tarot, adivinación, horóscopo, van brujería, hacen amarre y un montón de cosas. No hablo de los cristianos, del mundo. En otras palabras, están haciendo exactamente lo mismo que poner a sus hijos sobre justamente el sacrificio, porque eso es lo que aprenden. Pero doy gracias a Dios que cuando conocemos a Cristo, estas cosas deberían quedar justamente puestas en olvido. Si usted la hizo alguna vez, y esto también es para cerrar un ciclo, si usted practicó o hizo alguna de estas cosas, eleve una oración audible. Las oraciones en silencio ante el mundo espiritual demoníaco no sirven. Siempre tiene que ser audible. Los demonios, no hay ningún pasaje en la Biblia que nos muestre que los demonios pueden leer el pensamiento. Ellos sí oyen. Ellos oyen. Por eso Cristo no les dijo telepáticamente, escrito está,
sino que les dijo, escrito está verbalmente, porque ellos no tienen la capacidad. Si usted un día abrió puertas a estas cosas, ciérrelas inmediatamente, porque a la final son puertas abiertas para el mundo demoníaco llegue. Si usted hizo espiritismo, si usted sin querer queriendo puso una rama de olivo detrás de su puerta con una cinta roja, si usted clavó una herradura en el portal de su casa, si usted puso una mata de palqui con una cruz y una cinta roja, estas cosas son también parte del mundo demoníaco. No crea o se confunda que porque es una cruz de Jesús con una cinta roja es protección. Es estarle diciendo, no, otras entidades protegen esta casa. Cristo no dijo ponga un crucifijo en la puerta, pero la gente lo hizo como para buscar protección. No se olvide que la protección está en el corazón, en el templo del Espíritu Santo. Y donde está usted, y hay varios ahí, invocando el nombre de Cristo, ese lugar, invóquenlo, y ese lugar el Señor obviamente lo cuide y lo protege. No un artefacto, no una cosa que usted ponga ahí, y es un poco, le estoy contando de lo que estuvimos hablando en la mañana. Y por último, para cerrar el tema, me dijeron que predicara corto y nos vamos para la casa. Pero yo soy desobediente. Primera de Samuel, capítulo 28. Hay creyentes también que cuando uno predica estas cosas, dicen, no, pastor, mejor me hubiera quedado en la casa porque a mí me da miedo. Le digo algo, esa es la razón por qué Satanás gana ventaja. No tiene que darle miedo, sino usted tiene que fortalecerse en Cristo Jesús. Y estar seguro que usted tiene las herramientas para resistir justamente las acechanzas del diablo. ¿Qué les dije, reyes? Primera de Samuel, capítulo 28. En Samuel 28, usted ha escuchado esta historia, me imagino, ¿no? ¿Se acuerda de esta historia? ¿Alguien ubica a la mujer de Endor? ¿Alguien ubica? Levante la mano el que sabe la historia de la mujer de Endor. Ok, no tantas manos. Levante realmente los que han leído. 1, 2, 3, 4. Okay. Si no, para contarles, porque si todos ya la leyeron, más rápido, pero si no, para hacer un poquito más de... En Primera de Samuel, capítulo 28, le puedo hacer un pequeño resumen, si quiere, para que entre en contexto. Acuérdense que el rey Saúl había hecho cosas totalmente incorrectas. Desobedeció a Dios cuando Dios le dijo que no dejara a nadie en vivo, cuando atacara a los filisteos o a los otros pueblos, y él dejó gente siempre, se quedó con el botín y otras cosas más. El Señor le dijo que no hiciera esas cosas, las hizo igual. Después quiso atentar contra la vida de David y se esmeró en perseguir a David para matarlo. Resulta que en esta última etapa, él siendo desobediente a Dios, y lo otro, que quien siempre fue el que por ahí lo encaminó justamente a Saúl, era justamente Samuel, y lo guiaba, pero los profetas son seres humanos y tienen que morir, y se mueren. Y él quedó un momento solo, y si usted lee el contexto, es la última guerra que tiene que enfrentar Saúl. Y la última guerra que Saúl enfrentó, y era la última, contra los filisteos. Y dice la Biblia que Saúl ayunó, Saúl repidió en sueños, Señor, muéstrame en sueños si voy a ganar o si vamos a salir victoriosos, muéstrame en sueños. Y el Señor guardó silencio, nunca nadie le habló. El profeta ya no estaba, había muerto. Así que estaba solo, sin guía. Tiempo antes, el rey Saúl, por ley, prohibió cualquier adivino y hechicero en la nación de Israel, y a todo hechicero que lo encontraban haciendo brujerías, lo tomaban y lo expulsaban del pueblo de Israel. Hasta ese momento se ve que Saúl estaba haciendo las cosas bien, amén.
y enfrenta la última guerra, la última decisión. Por eso, ojo, interesante eso, ojo cuando usted tiene que tomar decisiones importantes. Porque a veces usted quiere escuchar la voz de Dios y le responda, y Dios por lo regular guarda silencio. Porque acuérdense que Dios es paciente y Dios no anda a nuestros pasos, nosotros andamos a los pasos de Él. Y fue justamente en una desesperación de una respuesta, Dios nos respondió, guardó silencio, y aquí nos quedó relatado justamente lo que sucedió. Capítulo 28, versículo 15. O si quiere ir un poquito más adelante, versículo 3 mejor. Dice, ya Samuel había muerto, y todo Israel le había lamentado y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra, ¿qué dice? A los encantadores, adivinos. ¿Habían adivino encantador en la tierra de Israel? Había arrojado de la tierra. No habían en Israel adivinos ni nada, porque ¿quién lo sacó? Saúl. Porque obviamente Samuel le ayudaba y le aconsejaba. Versículo 4, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, que era el traje, o por el sacerdote, ni por los profetas. Urim se llama un traje, por si acaso, del sumo sacerdote que se ponía. Urim y Tumín eran perlas en su pecho, un efod, y entraban justamente al tabernáculo y podían entrar en comunicación con Dios. A eso se está refiriendo. Ni el sacerdote le ayudó. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga, ¿qué dice? Espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y le puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir, interesante, ¿me hagas qué cosa? Algo sabían dónde estaba el paraíso o el seno de Abraham, no allá arriba. ¿Se acuerda de la predicación de la semana pasada? Bueno, ahí usted le entra en contexto. Ah, de veras que el paraíso estaba abajo. Entonces, ¿dónde estaba Samuel? Y me haga subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué por qué? Me perdí. No, me perdí del texto. 9, ya. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá. Cara dura. Te juro por Dios que no te va a pasar nada. Adivina. Y usted no va, usted de veras que ustedes, ninguno aquí. Ah, no hay otra gente que va a veces esto adivino y tienen la Virgen de Andacollo, a Jesucristo, a Dios y tienen un montón de imágenes cristianas. ¿Sí o no? Eso no quiere decir nada. La Biblia es nuestra regla, nuestro parámetro. Si la Biblia dice no, que tiene que ver con el texto, y aquí yo en los años he cambiado mi mirada un poco al texto. Ahí les voy a contar por qué. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré de venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. ¿Qué había pasado con Samuel? Y aquí empieza un conflicto porque muchos creen que apareció y vino ¿quién? Samuel. Yo en mis años creo que no. Y esto lo digo en mí, por si acaso. ¿Por qué? Cuando el rico habló con el Lázaro, ¿qué le dijo Abraham?
Cuando le dijeron, permite que yo vaya y hable con mis hermanos. Y Abraham, el héroe de la fe, ¿qué dijo? Nadie ni de aquí, ni para allá, ni de aquí para allá puede ir. La Biblia no se contradice. Amén. La Biblia no se puede contradecir. Si yo admito que apareció y se fue arriba, entonces hay un problema. ¿Y sabe por qué? Creo que no es por si acaso Samuel, sino para mí es un espíritu demoníaco de Samuel. Porque, ¿cuál es la consecuencia y la razón de por qué aparece esto? Lo voy a explicar por qué también. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben, dioses. Seréis como la gran mentira de Satanás. O sea, esto lo estaba viendo la mujer, la adivina, con espíritu de adivinación. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, y aquí está el problema, ¿qué hacían los hombres de la Biblia, los profetas o los hombres cuando un hombre se le arrodillaba? ¿Qué hacían? Nunca permitieron adoración ni rendición, porque por si acaso la palabra postrarse tiene que ver con adoración. Pero a este sí lo aceptó. Y Samuel dijo, porque uno dice, y Samuel, ¿qué dice la Biblia Samuel? No se olvide que la Biblia está escrita también para hacernos entender, pero no se contradice. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueños, por esto he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y de tus enemigos? Y uno podría decir, pero pastor, le está dando un consejo bíblico. ¿Y qué dijo Satanás cuando se le presentó a Cristo en el desierto? La Biblia dice que vendrán tus ángeles y te sostendrán. La Biblia dice, dile a esas piedras que se conviertan en pan. O sea, Satanás, ¿qué ocupa? Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu manto y lo ha dado a su compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, no cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hasta hoy. Y a la final le dice, vas a morir, vaya a morir y vaya a morir. Y ahí se murió. ¿Sabe cuál es el problema? Que si yo acepto o usted acepta esto, entonces estamos dando por hecho que es posible la nigromancia en los hijos de Dios. O que Dios hasta permite o trae. Y no. Por textos como estos a veces la gente tiende a pensar, o cristianos, que se puede o no se puede o es correcto, siendo de que la Biblia no se contradice a sí misma, mi hermano. Por eso, solamente hacer esa mención, pero también para explicarte cómo realmente, si yo he estado en estas cosas, cómo yo puedo estar prevenido, cómo puedo estar atento, según lo que veíamos en la mañana, en el libro de Efesios 6, que tenemos que tener la armadura en nuestra vida. Tenemos que resistir el día malo. El tiempo de Satanás hoy en día es simplemente traer conflictos espirituales, y cuando digo conflictos espirituales me estoy refiriendo a espirituales con minúscula, no con mayúscula, porque el Espíritu Santo no es un conflicto. El mundo demoníaco sí es un conflicto, y ese está en nuestra vida. ¿Les parece que vamos a orar después de esa introducción un poco larguita? Vamos a orar.
Señor, gracias Padre, te damos en esta noche. Gracias Dios por tu santa palabra. Gracias Dios porque a través de ella podemos adquirir conocimiento y obviamente reafirmar y posicionar nuestra fe. Por eso, mi Señor, danos claridad de lo que vamos a estar viendo, leyendo, aprendiendo en esta hora para poder resistir el día malo y poder estar contra las acechanzas del diablo. Así que Dios, también ayúdanos a comprender que si hemos abierto puertas y a través de todo lo que hablamos aquí nos damos cuenta que algo cometimos, renunciamos en el nombre de Cristo a esas cosas. Y ojalá que personas que han vivido y han practicado cosas como esta se puedan dar cuenta de que son mentiras, artimañas de Satanás justamente para enfrentar, para confrontarnos en nuestra mente, hacernos dudar, caer, como lo hizo en el huerto del Edén. Gracias, Padre, por este tiempo. Ten el control de nuestro corazón, la paz también, y que nuestra mente no se vaya a otro lugar, porque cada vez que estudiamos la palabra de Dios, siempre va a haber una oposición demoníaca, literal, de parte de Él, de sus secuaces en nuestra mente. Pero sabemos que alguien venció justamente al príncipe de la potestad del aire, y ese es el Señor Jesucristo, que vive, que reina en nuestros corazones. Bendice Dios este tiempo a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, mi hermano, como cristianos no podemos permanecer ciegos a la realidad que hoy día en el mundo se enfrenta, en este mundo demoníaco. El Señor quiere bendecir al pueblo de Dios. Dios no maldice al pueblo, Dios bendice al pueblo. Pero Satanás es todo lo contrario. No se olviden que Cristo venció la muerte, el pecado, e inclusive venció al mismo diablo estando en la cruz. Si tú le aceptaste a Cristo como tu Salvador, corres con una ventaja tremenda, pero uno se pregunta, si ya tengo a Cristo en mi corazón, ¿por qué suceden estas cosas en nuestra vida? Tiene que entender que desde el momento que usted se constituyó amigo de Dios, se hizo enemigo de ¿quién? Del diablo. Así que si usted considera a Cristo su Dios, su Señor, entonces inmediatamente ganó a un enemigo en su vida todos los días, aunque muchas veces va a aparecer en cierto tiempo. En Eclesiastés, ¿se acuerdan un pasaje famoso, conocido? Eclesiastés capítulo 3, dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y ahí dice, hay tiempo para reír, tiempo para llorar. Todos hemos pasado en esa etapa. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Y también Satanás en nuestra vida también tiene esos tiempos, también en un tiempo específico. Miren lo que dice, vamos a Efesios 6, que lo vimos en la mañana, pero quiero mostrarle eso que dice en Efesios 6. En el versículo 10, lo veíamos en la mañana, pero quiero afirmar lo que estoy diciendo, de que Satanás y sus demonios actúan en nuestra vida por tiempo. Y en especial cuando es más compromiso adquirimos para Dios. ¿Ya? Eso es un pensamiento que veo yo en la Biblia, que los hombres que fueron más atacados por Satanás en el Nuevo Testamento, y no estoy hablando de inconversos, creyentes, eran los que estaban más dispuestos a hacer y estaban haciendo cosas por Dios. Entonces posiblemente usted se decide a servir para Dios, ataque. Quiere servir en un ministerio, ataque. Hizo un compromiso como matrimonio de perdonarse, de no discutir más, ataque. Todo lo que sea conforme a los principios y valores de Dios, mientras usted más se comprometa, más ataque, pero también Satanás es astuto, te toma, te suelta, te relajas y viene. Por eso cuando usted ve aquí en Efesios capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, versículo 10, y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo
Y aquí dice, y habiendo acabado todo, habiendo acabado todo, en un tiempo se acaba, pero después va a venir otra vez. Entonces usted se pone la armadura, los que iban a la guerra se ponían la armadura todo el tiempo. Habían épocas de ataque, ¿o no? Sí, y habían tiempos donde no había ataque. Y así exactamente igual, ¿por qué dice la Biblia, vestíos de la armadura para resistir el día malo? Cuando usted realmente, ojalá viviéramos con la armadura puesta todo el tiempo, pero cuando usted vea que hay más acechanzas y situaciones raras en la vida, con mayor razón debemos ir corriendo a ponernos la vestimenta de un cristiano y resistir al diablo. Y dice, y si usted lo resiste y lo aguanta por una semana, 2 semanas, algunos dicen, pastor, llevo 28 años aguantándolo. No, esa es otra cosa. Ese no es Satanás, es tu marido. Porque dije que demonios son constantes. Estoy bromeando un poquito. Pero entienda, yo resisto a Satanás, me atacó, lo aguanté y huirá de vosotros. Se fue. No es todo el tiempo. Por eso, ojo, no es todo el tiempo. Es a veces en la vida de nosotros. Mire por favor Lucas 4. ¿Por qué digo que no es todo el tiempo? Porque hay muchos creyentes también que andan culpando a Satanás todos los días de la vida. Todos los años que son cristianos pobres, Satanás no lo suelta. Ellos no sueltan a Satanás. Todo es Satanás. Yo escuchaba en alguna iglesia el demonio del enojo. Un día escuchaba un fresco. No, es que a mí me tomó el demonio de la infidelidad y no me ha querido dejar. No, ese es fresco. ¿De dónde venías tú a hablar todo eso? El demonio del cigarro. O sea, no es usted el que toma la decisión de hacerlo, sino el demonio que está en usted. Mi hermano, usted es hijo de Dios. Es sellado por el Espíritu Santo. Pero los ataques aquí son mentales y no es que el demonio a usted lo hace hacer esas cosas, sino que usted dio espacio para que los pensamientos demoníacos lo convenzan de que no es tan malo. Lucas capítulo 4, versículo 13, por favor, léalo usted. Lucas 4, 13, ahora ya. ¿Me entendió? Hasta el Señor Jesucristo experimentó el ataque por etapas, no todo el tiempo. Entonces no se confíe que usted a lo mejor dice, todo lo que el pastor predicó, a mí en realidad nunca me ha pasado nada. Porque a lo mejor ha sido todo un tiempo donde usted no ha sido necesario atacarlo, porque a lo mejor su vida, y con mucho respeto, está muy fuera de las convicciones de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás no va a atacar al que está lejos de Dios. Satanás ataca al que quiere tomar decisiones por Cristo. Ah, pastor, me dijo para abajo. Sí, bueno, no yo, la palabra de Dios. Porque ¿sabes qué? Usted le está haciendo el trabajo fácil a Satanás. Que Satanás, por eso te digo, ¿para qué lo voy a embarrar si ya está embarrado? En cambio, Satanás quiere embarrar a los que están limpios por la sangre del Cordero. Por eso, mi hermano, el propósito de Dios es que sí, ¿por qué Dios permite que seamos atacados por Satanás? Es que también Dios en sus propósitos espirituales hacia nuestra vida, el Señor nos llamó en Efesios 6, versículo 11, cuando vemos ahí en Efesios vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Entonces ahí yo puedo ver una de las razones por qué Dios permite que Satanás nos ataque, para poder estar firmes. Número 1, estar firme. Número 2, hacernos saber que nosotros somos victoriosos. Porque si resisto, ¿qué va a pasar? Gano.
Somos victoriosos en Cristo. Y una vez que yo resistí, le gané a Satanás, todo eso es ¿por qué? Por lo que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso después de cada ataque, el Señor también, y no se olvide que no solamente eso, toda cosa que hagamos, todo sea para la gloria de Dios. Por eso muchos de nosotros hemos abrazado a veces el cristianismo y muchas iglesias abrazaron el cristianismo, pero realmente perdiendo de vista a Satanás porque pusieron toda su vista en Dios. No me malinterprete lo que acabo de decir. ¿Me entendió lo que acabo de decir? Nos centramos tanto en Dios, pero entre comillas, Dios, no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de Dios. Nos concentramos tantos en Dios que nos olvidamos del conocimiento que tenemos que tener del adversario de Dios. Porque bíblicamente Dios ordenó que nosotros conociéramos sus maquinaciones. Y a veces la responsabilidad, y asumo, la responsabilidad no es muchas veces de ustedes, sino es del predicador o del pastor que pastorea la grey. Porque el pastor tiene que enseñarle a las ovejas de qué tener cuidado, qué comer, qué pasto no comer, protegerlo de los lobos rapaces o del león rugiente que se quiere comer, pero ¿cómo yo protejo a un hermano? No llevándome para la casa, sino entregándole las herramientas de la palabra de Dios para que pueda resistir la oveja misma, se le pare al lobo. Amén. Un pasaje que le gusta al Pedro, yo sé que se lo sabe él. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué dice? Y dice después de eso, porque desechaste el conocimiento de Jehová. Mi pueblo fue destruido por falta de Satanás. Entonces, ¿por qué gana batallas en cristianos? Falta de conocimiento de Dios o de sus maquinaciones. De sus maquinaciones. Eso es lo que yo le decía, que a veces aprendemos tanto Dios y teología, que no está mal, pero dejamos y olvidamos aprender de demoniología, que es parte de la teología para los que estudian. Por eso muchos están equivocados al pensar que solo hay que hablar de cosas morales y buenas y la Biblia y eso nomás, y dejando al lado el mundo demoníaco, no existe, no creen que el infierno existe, no creen que Satanás existe, tanta cosa que se enseña muchas veces de los púlpitos. Mire lo que dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5. Versículo 8 y versículo 9 de Primera de Pedro 5. Sed sobrios, dice, y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid, ¿qué dice? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos que dice, padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Dónde? Y pregunta, ¿qué padecimientos? Sí, pero mira, sí, son pruebas, pero ¿en torno a qué mundo? ¿De qué está hablando estos textos? Espirituales. Entonces, estos padecimientos, los padecimientos espirituales en la vida cristiana son producto de los ataques del león, mencionado ahí, como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso te digo yo, los padecimientos eran de personas que deberían resistir firmes, creyentes comprometidos, hermanos que están dispuestos a servir, hermanos que quieren hacer las cosas correctas en sus vidas,
personas que quieren arreglar su vida delante de Dios van a pasar padecimientos espirituales en su vida, luchas espirituales demoníacas por querer hacer la voluntad de Dios. ¿En serio? Por eso en aquel tiempo, cuando hablábamos de los creyentes y la Biblia habla de los creyentes, es una palabra también que en el tiempo sabemos que se ha ido perdiendo. Hoy día todo el mundo es creyente y no interesa en qué crea, pero en los tiempos antiguos los creyentes, donde demostraban su padecimiento con el término creyente, por lo regular fue en cárceles, en hogueras, en persecuciones, en muerte. Los creyentes son atacados más por Satanás que cualquier otra persona, pero también va en orden, atacan más justamente a los más comprometidos. Pero también tiene una ventaja, los más comprometidos han también adquirido mayores herramientas bíblicas y espirituales para poder frenar los ataques de Satanás. Entonces una cosa por otra, porque a lo mejor usted es un buen creyente y usted dice, y yo soy un buen creyente, sirvo en la iglesia, estoy aquí liderando y todo, y a mí no veo ningún ataque. Lo que pasa es que posiblemente usted se ha aferrado tanto a los principios de Dios, sabe también de todas las artimañas de Satanás, que anda con su armamento puesto, que cuando viene Satanás ya, tranquilo, yo lucho en mi vida, pero como te digo también, yo veo ataques de Satanás en mi vida muchas veces, pero increíblemente uno a medida que se acerca y conoce de las artimañas de Satanás, se puede dar cuenta y parar algo que puede terminar peor. Trato de no discutir un día domingo con mi señora, porque ya sé quién es. Y a lo mejor me equivoque, a lo mejor no es mi señora, pero preferible prevenir antes que lamentar. Entonces, mejor día domingo, puras caritas felices a mi señora. Y si me reclama, no importa. Día domingo, el día sábado ya yo me soy serio, ya me pongo. De lunes a viernes, no. Domingo me relajo. ¿Por qué te digo? Satanás ataca justamente cuando estoy preparando un sermón. Satanás ataca cuando uno va a hacer una predicación, lo invitan a predicar a otra iglesia, en la semana sabe qué cosas no pasan. Y yo les digo, estoy invitado a un campamento donde es de familia, y ya les digo en esta semana, luchas, batallas, cosas que en realidad me podrían haber afectado hace años atrás. Hoy en día me relajo, tranquilo, el Señor tiene control. Porque si así también como hay oposición demoníaca, también tenemos a alguien que pelea con nosotros. Y Él deja también que lo que éste echa a perder, mi Señor la repara. Amén. Y el mecánico también. Ocupado por el Señor. Veamos algunas cosas básicas que nos pueden ayudar justamente en la vida cristiana. Mi hermano, por lo regular, para que preste atención o tome nota, cosas que son estar atento a las situaciones que están pasando en nuestra vida, sobre todo en nuestra iglesia, porque hay dos tipos de ataques de parte de Satanás que podemos ver en la Biblia, ataques personales y ataques grupales. Los ataques personales son individuales de Satanás contigo, y el ataque grupal siempre de Satanás. Si ataca a Satanás a un grupo, adivina a quién está atacando. Si está atacando a un grupo, ¿a quién está atacando? A la iglesia. A la iglesia. Entonces hay dos tipos de ataques de Satanás, individuales y a personas. Primera de Reyes, capítulo 19. Y esto le traigo este ejemplo a usted para que usted no se desmotive cuando hayan ataques. Porque a veces nosotros pensamos y tendemos a pensar y decir, pero es que el apóstol Pablo resistió a Satanás, los profetas resistieron a Satanás y eran tremendos hombres de Dios. Cristo venció la tentación, es Cristo. ¿Y yo quién soy? Entonces tendemos a pensar en nuestra mente que solo los héroes de la fe están firmes y el resto de la gente, como nosotros mortales, pensamos que por eso yo soy vencido. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 19,
versículo 4. ¿Se acuerda de Elías? ¿Un gran varón de Dios o no? ¿Alguno de nosotros aquí tendría la osadía de agarrar una espada? Yo creo que algunos sí, pero uno podría agarrar una espada y ocuparla y querer defenderse, ¿cierto? Pero matar a 300 solo, tiene que ser un valiente, uno que le crea a Dios, amén. ¿No? Bueno, ese fue Elías. Resulta que Elías eliminó a todos los profetas que adoraban a otros dioses y él se le impuso y mató a cada uno de ellos, una centenar de gente solo. Pero después de eso, dice ahí en el versículo 4, o versículo 1, ¿le parece mejor para entrar en contexto? Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, la de matar a los profetas y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Imagínense, Elías mató a una infinidad de hombres, centenares, por defender el nombre de Jehová. Y después viene una mujer y le dice, mañana te voy a matar. Elías aquí, con convicción, con una espada, Señor, hace descender fuego al cielo. Y se quemó todo. Amén, ¿no? ¿Lo vio? ¿Lo escuchó? ¿Lo ha leído? Amén. Lo dije, lo ha visto, algunos que son viejos, pero no tanto, pero lo ha visto en la Biblia. Aunque hay algunos que andan por ahí. Tranquilo, hermano, no me refiero a usted. Pero sí o no, lo leyó en la Biblia. Fuego del cielo, hasta una zanja le habían echado agua. Todo se consumió, quedó en seco. En los animales, oh, increíble. Las piedras se fundieron, tremendo. Y le dice a la mujer, por lo que hiciste te voy a matar. Y dice el versículo, alguien que estaba, hasta ese momento, estaba haciendo, cuando mató a los falsos profetas, ¿estaba Satanás atacándolo? No. Estaba en sus convicciones plenas que Dios le estaba fortaleciendo. Terminó eso, y es lo que yo estoy tratando de parafrasear y para que lo entienda, porque Jezabel es un tipo, por si acaso, también de Satanás, para los que les gusta un poquito la tipología. Y amenaza a alguien que estaba bajo el poder, empezó a tener un ataque espiritual. ¿Qué pasó Elías en ese ataque espiritual? Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y mire lo que sucede, versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando qué cosa. Dios es un Dios de vida o un Dios de muerte. ¿Y quién quiere que nosotros muramos? Satanás es un espíritu de vida o de muerte. Y cuando una persona desea morirse, no son pensamientos de Dios, son pensamientos satánicos. ¿Entiende? Él estaba teniendo un pensamiento satánico. ¿Y por qué? Primero, estaba en el desierto, no había comido, el sol pegándole aquí, las condiciones de vida habían cambiado y él en su desesperación comenzó a tener ataques, comillas, yo creo, por lo que se menciona, por la muerte, porque deseando morirse. Un hijo de Dios, y lo he dicho, nosotros los cristianos tenemos que desear la vida, no la muerte. Lo expliqué la semana pasada en la enseñanza de la resurrección, ¿se acuerdan, no? Que escuché eso y he escuchado a algunos como ocupaban mal el pasaje de Pablo. Eso fue lo que prediqué la semana pasada cuando dice, el vivir es Cristo
el morir es ganancia, pero Pablo, por si acaso, él no era alguien que quería morir, sino era alguien que quería vivir para seguir predicando el Evangelio, pero si moría, también sabía que venía algo mejor. Pero su espíritu era seguir predicando el Evangelio, vida, dar vida a otros. Pero dice, y vino, se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no yo soy mejor. ¿Qué lo dije en la mañana? Inseguridad. Mataste a 400 y ahora me quiero morir. Su seguridad se vino al piso. Y hay muchos cristianos que tienen ese problema también. Empiezan a escuchar la mente de Satanás en sus cabezas y en vez de salir victoriosos, quieren tirar la toalla. Cada vez, y esto lo digo para los matrimonios que a veces están pasando momentos difíciles, si escuchas la voz de Satanás, él no quiere vida, él quiere separación, él quiere que el plan de Dios se rompa. Pero si tú escuchas la voz correcta, tienes que tener esperanza de que ese matrimonio en Cristo, se puede restaurar, inclusive ser mejor que antes. Pero no escuche el espíritu de Satanás que quiere que usted renuncie. Versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová? Cristo, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con ella comida, camino a 40 días y 40 noches, 40 en la Biblia, número de prueba, hasta Horeb. ¿Dónde fue? La palabra de Dios, la doctrina de Dios, monte. Entonces, si usted puede ver, el diablo siempre elige a atacar en momentos de debilidad. Porque cuando lo pilló a él, cuando una persona le dijo algo, su semblante cayó, ¡pum! Satanás inmediatamente. Por eso, cuando tú veas que alguien te quiere tirar para abajo, con mayor razón ponte la armadura. Porque si tú le crees a ese espíritu demoníaco, comilla, a esa persona que te está tirando para abajo, en tu corazón, en tu ser, ponte la armadura para que resistas esas palabras. Porque si no, cabida a Satanás. Y lo decía Efesios 4, si tú tomas rencor, ¿qué se cree este? Mira cómo me trató, y te empiezas a hundir, hemos dado lugar al diablo. Por eso, un tremendo profeta, una pregunta que me hacía yo, ¿cómo un tremendo profeta le puede suceder esto? Porque dejó entrar pensamientos a su cabeza. Y fue en ese momento que lo pilló en debilidad. Un día en el desierto, sin comida, con el sol pegando, debilidad. Haber hecho todo lo que hizo, cansancio después de una gran victoria. Y eso sucede, y yo lo he visto también en los ministerios. Tenemos tremendas campañas, una campaña de, no sé, de matrimonio, a la semana ataque a los matrimonios. ¿Por qué? Derribarnos. Después de alguna victoria, Satanás quiere tirarnos abajo. Te comprometiste en la iglesia el día domingo, voy a mejorar, voy a leer la Biblia. Ataque, no leer la Biblia, no congregarte, no venir. Por eso lo leí hace un momento, cuando vemos justamente que vemos a Samuel, no, a Elías, era tanto profeta que leo que ya no sé de quién estoy hablando, pero Elías en un momento de debilidad vino el ataque de Satanás. Lucas 4. ¿Cuántos días estuvo Elías en el desierto de camino? Pero no se olvide que antes de ese viaje ya había sido nuevamente animado y fortalecido por el ángel de Jehová, Cristo. Le dio
a comer comida en la Biblia, no solo de pan, entonces no solamente el ángel le dio comida física, sino también le dio comida espiritual, que se fue armado Elías por 40 días por el desierto. Y ahí no tuvo problema. El problema fue cuando él se debilitó solo, individual. Por eso cuando tú te sientas débil o alguien te quiera debilitar, ármate. No pierdas tiempo. Mire lo que le sucedió al Señor Jesucristo en el capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado, ¿qué dice? Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, ¿qué dice? O sea, ¿Cristo se debilitó? Pregunta. ¿Se debilitó? Sí, estoy hablando de un Cristo físico. No estoy hablando de un Cristo Dios. Él no se debilita, amén. Pero físicamente, en carne, Cristo tuvo hambre, debilidad. Satanás lo tentó durante los 40 días. ¿Cayó? No, pero apenas quizá iba y venía. Un tiempo iba y venía. Cristo aguantando los 40 días en ayuno, tranquilo. Pero dice, tuvo hambre, y adivine. Mostró una pizca de debilidad en su carne Cristo. ¿Y qué dice? Versículo 3. O versículo 2 para seguir la idea. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, cuando tuvo hambre, entonces, ¿entiende? El diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús le respondió y dijo, no por telepáticamente, no por un mensaje, con su boca, y lo dijo, como cuando hizo la tierra, y Dios dijo, para que se enterara Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, ¿a quién? Quiero la doy. Él tiene autoridad sobre el mundo. No desconozcamos eso, pero eso es dentro de la voluntad permisiva. Hoy día la hermana nos preguntó en la mañana eso. Versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. ¿Se da cuenta audible? Le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Nadie puso una rama de palqui, nadie lo llenó a garabatos, como dicen algunos, aquí hay que insultarlo. Escrito está. Que agüita bendita. ¿Por qué gente cree eso? ¿Puedo contar una infidencia, mami? ¿Por qué dicen pobrecita? Pero si ella me conducía, de las cosas que hacíamos antes en la casa, ¿puedo contar? ¿Sí? Ya. Estoy con permiso. Estábamos chicos, no éramos cristianos, mi mamá menos. Entonces mi mami de repente, hay días, los días martes y los días viernes, llegaba con unos sobrecitos, con unas hierbas. Íbamos a la panadería, mi papá tenía la panadería al lado, y íbamos ahí ¿cómo se llama? Al horno de la panadería y sacábamos brasa.
a un brasero. Montecito, martes y viernes, no puede ser otro día. Un día le voy a explicar por qué, no en otro culto, por qué martes y por qué despierta a las 3 de la mañana. Martes y viernes, y en un brasero. Y mi mamá. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda o no? ¿O no se acuerda? ¿No se acuerda? Ah, de veras, ya. ¿Y usted se acuerda? Ah, este sí que se acuerda. Martes y viernes. Ahí, en las esquinas. Ah, el de la cámara estaba sufriendo porque me corrí. Y ahí en la esquina. Y no me acuerdo, había que decir unas palabras, un rezo, una cosa, una oración ahí, en la otra esquina. En todas las esquinas. Y arriba de la puerta un medallón de plomo, que ese medallón se iba poniendo negro, pasados los días, porque iba absorbiendo todos los espíritus. Y una vez que se ponía bien negro ese medallón, había que sacarlo, envolverlo e ir a lanzarlo al mar. Mi mamá me enseñaba todas esas cosas. Ella no se acuerda, pero increíble cómo hacíamos todas esas cosas. Y te digo, sí, el mundo demoníaco afectaba nuestra vida. Y sin querer, sin saber nosotros, le abrimos puertas a Satanás. Y varias veces, varios episodios, mi papá se va a acordar de un episodio donde yo un día, ahí durmiendo en la noche, sentí un peso en el pecho, todo consciente, y le digo papá, y le grito a mi papá se levanta, prendió las luces, y yo estaba así en la cama estirado, y le decía a mi papá, papá, me está aplastando, no me acuerdo si una roca, algo, papá, ayúdame, y mi papá me miraba, y me acuerdo que me abrazó, de eso me acuerdo, me abrazó, me tomó, y esas cosas, el pastor José Luis, les cuento, ¿no? Ah, ¿no está viendo? Un saludo para el pastor José Luis que nos está viendo desde Ovalle. Que Dios te bendiga, hermano. Bueno, mi hermano a veces despertaba llorando, José Luis, y que se le aparecía el Tata. No sé si se acuerdan que se le aparecía el Tata. Mi abuelo que había fallecido. Ahí en la pieza. Y hablando con el Tata, y se ponía a llorar. Y yo lo miraba a él, y él miraba al Tata. Pero ahí está. Y se asustó, así, yo así, al lado. Y si no lo veía, ahí está, yo no lo veo. Y ahí yo lo abrazaba a mi hermano después llegaba mi mamá y se lo llevaba para la pieza y dormía con él. Y yo quedaba con el Tata solo en la pieza. No, esa parte le agregué a la historia. Un saludo para el pastor José Luis. Un saludo para el Tata que están mirando también. Ya no nos riamos de esas cosas, pero fueron verdad. Volvamos a la prédica, por favor, pero en realidad lo miro con gracia, pero doy gracias que a esas cosas y en base al conocimiento y el estudio que hemos tenido en los años, mi hermano, lo que usted tiene que hacer si ha padecido estas cosas, si lo vivió en su casa, una a una, individualmente, tiene que renunciar verbalmente, fuerte en su casa, si puede, y dice en el nombre de Cristo, me arrepiento por ese día viernes o esos días viernes que prendimos saumerio. Doy gracias a Dios que renuncié a cada una de esas cosas, que yo no las hice, pero participaba también de ello, y no solo de los que las hacen, sino los que se complacen, dice la Biblia, también son partícipes. Si usted dijo, no, mi mamá sí ya se tiraba las cartas, y si tú estabas ahí y no dijiste nada, eres parte de eso. Lo dice la Biblia. Algunos van a llegar a la casa y le pregúntele, mamá, tú algún día cuando yo era niño, pregunte. Y si le dice, sí, un día te llevé para allá, un día fui a Pelícana, también me llevaron a Pelícana.
¿Alguien ha ido a Pelícana aquí? ¿Alguien ha ido a Pelícana? Una... Hermana Esther. ¿Renunció a esas cosas, hermana? Amén. Excelente. ¿Y qué le encontraron? Volvamos a la palabra mejor. Ya es Satanás que me está desviando el tema. Ya, volvamos mejor. Pero son historias que si usted no la escucha o uno no la vivió, yo doy gracias también en qué sentido, que Dios me ha hecho pasar cosas en la vida que no he querido, pero yo creo que hoy día, y no es necesario que usted las pase, pero me da mucho sentido cuando personas pasan cosas como esta y no saben en qué se están metiendo y uno estuvo ahí. Y te digo, y doy gracias por mi papá, siempre gente dice, ay, pero los papás del pastor siempre salen. Hermano, sea como sea, a ellos, a mí, Cristo nos cambió. Pero si en algo puede ayudar para que uno haga memoria y dice que las cosas que pasaron en los tiempos antiguos sirvan de ejemplo, dice Primera de Corintios 10. Entonces, sí, Dios las olvidó, yo no, pero Dios sí. Sí, Dios las olvida, pero uno se queda con eso. ¿Pero para qué? Para poder enseñar y poder decirle a la gente, tenga cuidado que uno también estuvo ahí. Porque a veces miran al pastor como que el pastor siempre ha estado en un mundo espiritual como superior, como que él nunca pasa nada, él nunca estuvo metido en el barrio, en cosas como espíritu. Mi hermano, usted no sabe en qué ha andado metido. Doy gracias a Dios que Cristo cambió el corazón y cambió nuestra vida. Pero Satanás sí ha estado ahí. Y siendo cristiano, ya siendo pastor, he tenido batallas en sueños, en cosas en mi vida, donde Satanás se hace presente. Pero uno puede resistir justamente a Satanás porque lo dice la palabra de Dios. Por eso el Señor nos demanda a nosotros a aprender justamente de Dios a través de su palabra lo que nosotros debemos hacer. Satanás ataca cuando tú estás débil. ¿En serio? Satanás ataca cuando tú no sabes qué realmente Dios quiere para tu vida. El pueblo de Israel fue atacado por Satanás a través del faraón, los puso en esclavitud porque no quisieron aferrarse a los principios de Dios. Faraón es un tipo de Satanás. Por eso el enemigo ataca también cuando realmente uno a veces quiere milagros para nuestra vida. No se olvide de eso y si quiere por tiempo lea Daniel 10. Porque cuando cada vez que Dios y usted está buscando una respuesta de Dios, Satanás se está oponiendo a esa oración. ¿En serio? Lo dice Daniel si lo quieren leer, capítulo 10. El libro de Lucas, capítulo 3. Mire, estamos ahí, versículo 21. 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo que dice, complacencia. Mire, y todo lo que viene después, porque ahí habla de la genealogía, pero ¿cuál fue el evento después del bautismo de Jesús? El desierto, 40 días, tentación. Después de un tiempo de acercamiento a Dios, vino la prueba. Por eso para los que se bautizaron la semana pasada, no se extrañe que usted sea atacado por Satanás en el mundo espiritual. ¿Por qué? Cristo fue bautizado y al desierto atacado, al tiro. Porque saque la genealogía de ahí, que esos son datos justamente para entender la profecía, pero saque la genealogía de ahí. Y salta usted desde el bautismo al desierto inmediatamente. Entonces, después de victoria, de decisiones, Satanás va a atacar a nuestra vida. En capítulo 4, versículo 14, vemos si Jesús
Pero después del ataque de Satanás, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Créale a Dios, créale a Dios, resista al diablo y siga avanzando en la obra de Dios. Cristo lo hizo así. No porque yo haya sido tentado, me relajo. Siga haciendo la obra, siga trabajando, siga esforzándose, porque realmente Satanás va a querer destruir y parar, obviamente, lo que uno está haciendo. Satanás muchas veces va a atacarnos a nosotros cada vez que tomamos una decisión de crecer. Cuando vemos justamente a José de la Biblia, cuando José se acercó a su padre y fuera el más cercano a su padre, ¿se acuerda qué sucedió con sus hermanos? Y donde hay enojo, lo leíamos en la mañana, donde hay enojo, adivine qué puertas abrió para quién. Los hermanos le entró la envidia, el enojo sobre su hermano menor, uno de sus hermanos menores, y justamente mire dónde terminó. Pero Dios lo encaminó a bien. ¿Qué sucedió también con Caín? Y lo dice en la escritura que Caín, ¿por qué mató a su hermano? Pero ¿se acuerda que leímos ahí en Juan, si no me equivoco? Donde qué decía el libro de Juan, porque era del maligno. ¿Quién tenía la mente de Caín? Entonces la gente dice, no, porque era envidia. No, no sé si yo he tenido envidia, y algunos dicen envidia sana, envidia es envidia, pero no he terminado asesinando a un hermano. ¿Por qué? Porque tengo una envidia, pero que Dios me confronta con el Espíritu Santo y la dejo atrás, pero Satanás, cuando trabaja en la envidia de una persona y la logra manejar, mira lo que llegó con Caín y Abel. Por eso, rápidamente, ya cerrando, Hebreos 4:12. Un día hablando con una persona, un hermano que le gustaba escribir, me dijo, pastor, ¿por qué no escribe un libro con todas esas historias que ha tenido usted de demonios y esas cosas? Y yo le dije, pero ¿qué queremos hacer con ese libro? ¿Glorificar a Satanás o glorificar a Dios? No, glorificar a Dios. Y para eso está la Biblia. No eventos, no experiencias. Como dice un reclamo ahí, la experiencia no es nada. La experiencia no es nada. Por más experiencia que tenga, hay predicadores que escriben sus experiencias, está bien, pero si no son apuntadas al Evangelio, mejor no escribamos. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios que dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi hermano, tenemos una de las armas mejores para frenar el mundo demoníaco, que es la palabra de Dios. No solo por si acaso con conocer la teoría de la Biblia, sino la eficacia de la Biblia. Por eso dice eficaz. Porque yo podría tener un discurso de lo que es una espada, de qué fue hecha, el acero, cómo fue moldeada, como cuando el hermano Pedro asustó a la mitad de los matrimonios. ¿Se acuerda o no? Tuvo que haber estado ahí usted para, como uno quedó casi ahí y se murió. Todo eso lo puedo saber, la forja, la temperatura, y le paso el arma y no sabe ocuparla. ¿Qué saca con saber todo de la espada? Hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia, pero no sabe usarla. Aprenda a usarla. La iglesia le enseña a usarla. Lo que hacemos aquí en la iglesia, las capacitaciones, los cursos, la escuela dominical, la predicación, le enseña a usar la espada.
Proverbios 18, 21. Felipe, búscame Filipenses 2, 9 y 10. Proverbios 18, versículo 21. Léalo fuerte usted, por favor, si lo tiene. A 1, a las 2 y a las 3. El poder de la vida ya está en la lengua. Con la misma lengua podemos bendecir o con la misma lengua podemos maldecir. ¿Por qué Santiago nos habrá advertido con la lengua? Porque si la ocupo para la mala cosa, la lengua, puedo con una pequeña chispa encender un gran bosque. Pero ojo que con esta misma lengua yo puedo frenar a Satanás. Y si freno a Satanás hay vida en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en mis cosas. Por eso está el poder de la lengua. Y a veces no miramos, y lo dice Santiago, cuidado con tu lengua si la ocupamos para malas cosas. Por eso cada vez que si usted alguna vez, algo práctico, si usted alguna vez algo en la noche le sucede, siente alguna presencia, algo sucede, no ore en silencio, ore al aire fuerte. Nunca en silencio. Satanás no entiende, ni lee, ni sus demonios tienen la capacidad de leer tu mente. Di en el nombre del Señor Jesucristo, si hay algo en esta habitación, te ordeno que salgas de este lugar en el nombre de Jesús. Porque no eres tú, es Cristo. Pero yo soy, obviamente, por invocar el nombre de Cristo, los demonios tiemblan, mi hermano. No se olvide de eso, por eso la lengua tiene la capacidad en un creyente de ser un arma efectiva contra las acechanzas del diablo. Cuando su señora viene enojada, y lo dije en la mañana, por algo molesto, y usted responde como Dios respondería, inmediatamente a veces ese sulfuro, ese enojo baja, porque la lengua es eficaz y corta todo ese enojo, rabia que traía. Amén. ¿Qué dijo Cristo cuando Satanás lo tentó? Respondió con un versículo de la Biblia. Respondió con palabras. No respondió, no es lo que yo creo, no. Lo que dice la Biblia. Léenos fuerte Filipenses 2, 9 y 10. Amén. ¿Qué está en el cielo? Todo lo que está en el cielo, ¿qué está en el cielo? El mundo espiritual, gobernadores de los aires, de las tinieblas, del aire, de los ángeles también. ¿Quién se dobla toda rodilla, sea ángeles, sea principados, sea potestades? ¿Quién? ¿A quién se dobla toda rodilla? A Cristo. ¿Pero por qué? Por su nombre. ¿Está entendiendo? Por eso cuando uno va donde algo demoníaco y usted ocupa el nombre de Cristo, las cosas cambian. Los exorcistas ambulantes ocupaban el nombre de Cristo y les funcionaba. Otras religiones que no son salvos por la fe siguen igual ocupando el nombre de Cristo y también les funciona, porque es el nombre de Cristo. Pero cuando usted sabe quién es Cristo y más su nombre, entonces, mi hermano, usted como hijo de Dios tiene que resistir al diablo. Nunca converse con ellos, porque se puede conversar con ellos. No lo haga nunca. Es algo de que yo nunca lo he querido hacer, porque veo que no es el motivo. Hay algunos pastores, algunos gente que ve constantemente esto, empiezan a veces a entrar en una conversación, porque ven en la Biblia cuando algunos le dijeron en la Biblia, di tu nombre, ¿cómo te llamas? Y él dijo, yo me llamo Legión. ¿Se acuerdan? 100 demonios. Hermano, no se olvide que usted no es un apóstol. Y yo lo tengo muy claro, por eso cuando he estado en situaciones con espíritus, yo
afuera nomás. Y le he dicho, inclusive he dicho en forma audible, en el nombre de Cristo no vas a hablar ni te vas a manifestar, porque se quieren manifestar. No entren en ese fuego. Y a veces te quieren intimidar. Recuerdo un día estaba en una casa ahí en Tierra Blanca. Una hermana me llamó porque sucedían cosas ahí. Y pase, pastor, tome asiento. Me senté. ¿Quiere un juguito? ¿Un café? Ya, un café. Se fue la hermana para la cocina y la planta que estaba, había una planta ahí y se quedaba quieta. Habrá una ventana abierta, habrá algo, ¿no? Y otra vez la planta. No sé si me estaba haciendo así, hola pastor, ¿cómo está? Y después ahí había una lámpara y un mesón y se movió un frasquito así. Y yo en ese momento, Señor, y lo dije, Señor, tú estás conmigo, tranquilo. Y le digo a la hermana, aquí se mueven hartas cosas y eso es una cosa, lo podríamos explicar otra vez también, porque la gente concientiza lo demoníaco como algo normal y en muchas casas me he dado cuenta que a los efectos paranormales o diabólicos lo tienden a concientizar hasta ponerle nombre. Y ese día la hermana dijo, no, si es que a Juan le gusta juguetear. Hasta nombre le había puesto. Otra experiencia que, pero increíble, son cosas que suceden. Por eso, mi hermano, cuando dice la palabra de Dios, Efesios 4, y ahí el último que leo. ¿Me cree? ¿Qué le dije en la mañana? Satanás le está haciendo dudar. Deme un segundo que estoy corroborando. Versículo más adelante, un poquito más atrás de Efesios capítulo 4. Vamos al versículo 9. Y eso de que subió, que sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y eso es lo que quería llegar, versículo 12, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina de Satanás, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, la Biblia, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en Cristo. Hizo posible que usted pueda estar confiado y tranquilo. Pero también creó esta organización llamada Iglesia, un cuerpo vivo, para poder enseñarnos unos a otros y en especial poner a una persona, sea el que sea, en este caso un pastor, para poder edificarnos y poder resistir el día malo. Así que no se extrañe que si esta semana tiene algún ataque, alguna dificultad, tiene las herramientas o parte de algunas herramientas para resistir el día malo. Vamos a orar.
Señor, gracias Padre te damos por tu palabra, gracias Dios por todo lo que nos muestras a través de la Escritura, cómo crecemos, cómo aprendemos y cómo la iglesia también se prepara para estos vientos de doctrina que aparecen y estos ataques muchas veces de Satanás en la vida de los creyentes. Porque podemos ver a través de tu Escritura que tú atacaste a creyentes comprometidos más que al resto. Y vemos justamente en este último tiempo, en esta iglesia en especial, una iglesia que a pesar de toda la pandemia, de todo lo que ha habido, ha sido una iglesia comprometida, fiel, querer hacer y realmente ser llevadores de la palabra de Dios a todo lugar. Y es por eso que sí o sí vamos a sufrir ataques de parte de Satanás. Hemos esmerado en capacitarnos, en tener conferencias y nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestra vida va a ser atacada por Satanás, porque estamos haciendo lo que tú demandas. Pero gracias que a través de la palabra de Dios, que es una espada filosa, pero que tiene que saber ser bien ocupada para poder realmente destruir y tener control sobre toda potestad del aire, Dios. Así que ruego, Dios, que nuestras familias de la iglesia sean realmente personas de luz, personas de victoria en donde se encuentren. Y que cada día más personas puedan ser parte de este mundo donde Satanás nos ataca, pero que al final del día salimos victoriosos si tenemos la armadura de Dios bien puesta. Así que Dios trabaja en nuestros corazones, que también seamos agentes de respuesta y esperanza cuando se avecinan estas preguntas o situaciones en el mundo donde gente a veces quiere o que tiene dudas en cuanto al mundo espiritual, al mundo demoníaco. Vemos cómo el mundo hoy día consulta a demonios para saber cosas, pero nosotros tenemos la verdad, que es la palabra de Dios, la cual debe posesionarse en la mente de la gente para que puedan rendirse al único Rey y Señor, que es nuestro Dios, que es Jesucristo el Señor. Gracias, Padre, por toda la enseñanza, porque nos has capacitado. Y yo sé, Dios, y te pido en el nombre tuyo de Jesús, que en esta semana, si llegamos a tener conflictos, ataques, que nos recordemos de cada una de estas palabras y versículos donde nosotros podamos resistir y apagar los dardos del maligno. Porque sabemos que podemos, porque tenemos la palabra, la santa palabra de Dios en nuestra mano y en nuestra mente. Y que cada vez que venga un ataque tengamos la capacidad de decirle bíblicamente, escrito está. Gracias, mi Señor. Bendice esta noche a cada uno en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.